Hola, hoy vamos a hablar de la primera introducción a la crítica del juicio, un libro de Immanuel Kant que escribió mientras estaba escribiendo la tercera crítica, la del juicio, pero que finalmente no publicó como prólogo a dicha obra, sino que se quedó los pliegos que había escrito en barbecho, y más adelante se los envió a un discípulo suyo llamado Beck, que era profesor en Rostock, quien publicó un pequeño resumen de esta primera introducción. Luego el texto desapareció, hay una historia un poco detectivesca detrás de este texto kantiano. Más adelante, en 1889, aparece entre unos papeles precisamente en la biblioteca de la Universidad de Rostock, y Cassirer lo publica, Cassirer, el compilador de la obra completa de Kant, lo publica por primera vez en 1922. Desde entonces este texto ha tenido un cierto éxito, porque ha sido considerado como uno de los tres epítomes de cada una de las críticas, ¿no? Sabemos que el lector que no tiene el tiempo o la serenidad para leerse la crítica de la razón pura, puede acceder a los prolegómenos a toda metafísica futura y a partir de ahí hacerse una idea de las materias que Kant trata en la primera crítica. Del mismo modo que el lector que no tiene el tiempo o la serenidad para leerse toda la crítica de la razón pura, porque va en metro y va leyendo a fragmentos y va haciendo lo que puede leerse la fundamentación para una metafísica de las costumbres y va a acceder a los grandes temas que Kant trata en la segunda crítica, el imperativo categórico, etc. Igualmente, el lector que ya exhausto no tiene la fuerza para afrontar la crítica del juicio, se ha considerado que una de las maneras de al menos hacerse una idea, aunque sea epidérmica o superficial, del contenido de dicha crítica del juicio es leyéndose la primera introducción, que es lo que precisamente hemos hecho nosotros con el objeto de poder hacer este vídeo. La primera introducción es una obra, como veis, bastante breve dentro de lo que son las obras kantianas. Además es muy asequible, ha sido considerada curiosamente como una obra oscura. A mí no me lo parece, no me lo ha parecido, sí que requiere un par de lecturas para poder comprender bien lo que dice, pero está estructurada de una forma muy coherente, y además considero que es muy relevante que el lector preste atención a los títulos con los que Kant va encabezando cada uno de los apartados, porque realmente en cada uno de ellos no se sale del marco que ha determinado en el título. Entonces, yendo apartado por apartado y solo pasando al siguiente, cuando hayamos entendido el que estamos leyendo, iremos construyendo todo el discurrir del razonamiento de Kant que le lleva a justificar la creación de esa tercera crítica, que complementa a la de la razón pura y a la de la razón práctica. Evidentemente no será como si nos hubiéramos leído la crítica del juicio, porque para eso hay que leérsela, y ahí trata los temas en muchísima más profundidad y con muchísimas más derivadas de las que encontraremos en esta primera introducción, que, como su nombre indica, no es más que una introducción. Lo que nos dice Kant en el primer apartado, que se llama de la filosofía como sistema, es que la filosofía es un sistema que tiene dos partes. Uno que es una parte llamada la lógica, que se dedica a la forma del pensamiento, y otra parte que es la filosofía real, que se dedica a los objetos, ¿no? Y dentro de esta segunda parte, de la filosofía real dedicada a los objetos, tenemos también dos apartados. Un apartado teórico, en el que se habla de la naturaleza, donde se estudian los principios empíricos, y un apartado práctico, en el que se habla de las costumbres, de la moral, y que se rige por unos principios a priori. Estos principios empíricos de la filosofía real, teórica, dedicada a la naturaleza, derivan de la propia naturaleza y no deben confundirse en ningún caso, dice Kant, con las consecuencias prácticas del conocimiento teórico de la naturaleza, ni con las reglas prácticas a priori que forman parte de la moral. De tal manera que Kant nos deslinda aquí, dentro de un esquema filosófico, dentro del cual este sistema de la filosofía, él va a introducir lo que son el sistema de las facultades superiores del conocimiento, que, conforme a Kant, es el fundamento de la filosofía. Tres son estas facultades superiores del conocimiento, nos dice Kant. La primera es el entendimiento, que trata de las reglas generales y de la creación de estos conceptos generales, y de la que nos habla extensamente la crítica de la razón pura. La segunda es la razón, que es la capacidad de determinar lo particular
por medio de lo general, y ahí entra pues todos los... ahí es donde tiene cabida la libertad dentro del sistema de Kant, y ahí es donde nos habla de la moral, y ahí es donde desarrolla sus ideas en la crítica de la razón práctica, o, para que no tenga tiempo, como decíamos, en la fundamentación para una metafísica de las costumbres. La tercera facultad superior del conocimiento es el juicio, que es la capacidad de subsumir lo particular en lo general. Y el juicio no nos va a proporcionar pues ni conceptos ni ideas, lo que nos va a proporcionar, lo que postula, son unas leyes de la naturaleza que constituyen una finalidad de la naturaleza y que nos permiten juzgar a la naturaleza. Es decir, nos va a permitir establecer un contacto con la naturaleza a partir de una determinada visión que nosotros mismos le vamos a dar a esta misma naturaleza. Como tercer sistema, sabéis que a Kant, bueno, pues le encantaba esta organización en tríadas de su pensamiento, ¿no? Igual que nos ha hecho el entendimiento, la razón y el juicio como facultades superiores, nos ha hablado del sistema de la filosofía, del sistema de las facultades superiores, pues ahora el sistema de todas las facultades del espíritu humano, es el tercer capítulo, digamos, de esta primera introducción. 3 son estas facultades del espíritu humano: la facultad del conocimiento, que proviene del entendimiento; la facultad apetitiva, que proviene de la razón; y el sentimiento de placer o displacer, que proviene del juicio, que es precisamente de lo que trata, ¿verdad?, esta introducción y la crítica, la tercera de las críticas. El cuarto capítulo es la experiencia como sistema para el juicio, y nos dice que el principio trascendental para el juicio es imaginarnos a la naturaleza como un sistema de leyes empíricas. Del mismo modo que la naturaleza tiene una unidad en el tiempo y en el espacio, también hay una unidad de la experiencia posible para el hombre. Es a través de esta conformación que hacemos de la naturaleza que nosotros podemos entender e interpelar a la naturaleza. La diversidad ilimitada, dice Kant, de la naturaleza no se corresponde a la naturaleza en sí, sino a su aptitud para ser experimentada empíricamente por medio de leyes particulares que remiten a otras más generales. Es bajo este principio de nuestra relación con la naturaleza y de nuestra conformación de la naturaleza que es bajo este principio, decimos, que opera el juicio. Entonces, este juicio, dice Kant, es un juicio reflexionante, para lo que ahora nos interesa, porque también Kant dice que hay un juicio determinante, pero que no es el elemento central de esta obra. El juicio puede consistir en reflexionar, en pasar de la representación al concepto, o en determinar un concepto por medio de su representación. El juicio reflexionante y el juicio determinante. Pero el juicio reflexionante, que es el que aquí nos interesa, presupone que en todas las cosas de la naturaleza podemos encontrar conceptos determinados empíricamente. Porque al contrario sería imposible que pudiéramos decir nada absolutamente de la naturaleza. Es decir, nosotros cuando examinamos, cuando nos estamos en contacto con la naturaleza, establecemos inmediatamente analogías y comparaciones, porque pensamos que la naturaleza tiene un sentido y que pues una piedra tiene algo equivalente con otra piedra, ¿no? Y el reino mineral se organiza de una determinada manera, y el reino animal pues se organiza de otra determinada manera. Evidentemente eso no está en la naturaleza en sí, eso es la forma que nosotros pues le damos a la naturaleza, los principios a través de los cuales conformamos a la naturaleza. Eso nos lleva al apartado sexto, que es la finalidad de las formas de la naturaleza como otros tantos sistemas particulares. Kant lo que nos dice es que la naturaleza, tomada así, digamos, tal y como se presenta, sin mayor elaboración, no es más que un sistema de agregados. Una piedra se sitúa al lado de otra piedra, que se sitúa al lado de otra piedra, por decir algo, ¿no? Mientras que la forma de la naturaleza, a través de la cual nosotros accedemos a ella, es en un sistema de relaciones, ¿no? Un sistema de relaciones. Bueno, las piedras se pueden organizar internamente en formaciones cristalinas, ¿no? Y nosotros pues ahí vemos que hay una forma sistemática en que se organiza esa parte de la naturaleza, en este caso, que sería la piedra. La naturaleza se organiza de una forma técnica, dice Kant, de una forma que es como un arte, ¿no? Y esta división que nosotros hacemos de la naturaleza en un sistema de relaciones está en el juicio, no está en la propia naturaleza, porque una piedra no sabe absolutamente nada de la piedra que tiene al lado, o si lo sabe, digamos, nosotros no podemos acceder a ese conocimiento que en su caso tuviera la piedra, ¿no? Que además, efectivamente, hay que decirlo, para que nadie se me engañó, no lo tiene.
El séptimo apartado es la técnica del juicio como fundamento de la idea de una técnica de la naturaleza. El juicio que nosotros realizamos sobre la naturaleza, como hemos visto, es un juicio esencialmente técnico o artístico. Nos representamos el objeto, esto es una facultad espontánea, por medio de 3 pasos, de nuevo una tríada kantiana, ¿no? Mediante la aprehensión de la diversidad en la intuición, que esto nos lo permite hacer la imaginación, mediante la síntesis de la diversidad en objetos, que esto nos lo permite hacer el entendimiento, y mediante la presentación del objeto correspondiente al concepto en la intuición, que esto nos lo permite hacer el juicio, es decir, la imaginación, el entendimiento y el juicio, cada uno, mediante la aprehensión, la síntesis y la presentación, nos dan lugar a la representación completa del objeto que está en la naturaleza. Y entonces, lo que Kant aquí nos señala, y esto es muy importante, y esto es lo que ha llevado a que la crítica del juicio sea la que tuvo más eco en los tiempos inmediatamente posteriores a su publicación y que tuviera una influencia enorme en toda la estética del romanticismo, frente a la mayor importancia que han tenido luego la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica frente a la tercera crítica, nos dice Kant, es la teoría estética que surge de aquí. Porque Kant lo que nos establece es que cuando la imaginación y el entendimiento coinciden, se produce el juicio estético. Y cuando el entendimiento y la finalidad que nosotros percibimos en la naturaleza coinciden, se produce el juicio de conocimiento. Aquí se abre la puerta a uno de los temas centrales de la tercera crítica, que es la estética kantiana. Sabemos, la crítica de la razón pura es de la metafísica, la crítica de la razón práctica está centrada en la ética, la crítica del juicio, digamos, está centrada en la estética. Entonces, lo que Kant nos dice en el 8º apartado nos habla de la estética, de la capacidad de juzgar. Nos dice que el juicio estético no va referido al objeto, sino que va referido al sujeto y al sentimiento que este sujeto desarrolla mediante aquellas correlaciones que ve entre la imaginación y el entendimiento que acabamos de comentar en el capítulo anterior. Esta relación entre la imaginación y el entendimiento, dice Kant, afecta al estado del espíritu. Cuando se produce, pues se puede afectar positivamente, o cuando hay una completa disimilitud, un completo desajuste, nos puede afectar negativamente. Entonces, este juicio, como facultad del conocimiento, es un juicio estético, de reflexión, y cuando tiene que ver con el sentimiento del placer o del displacer, es un juicio estético sensible. El primero tiene una finalidad formal y el segundo una finalidad material, ¿no? El vino es agradable, este vino es agradable, pues sería un juicio que tendría que ver pues, con lo sensible en este caso, ¿no? Para Kant esto se debe complementar con otra facultad del juicio que está contenida en el apartado que él denomina del juzgar teleológico, que es el 9º apartado, tiene el juzgar con una finalidad. Este juzgar teleológico no tiene cabida ni en el entendimiento ni en la razón, pero sí que lo tiene en el juicio, porque hay un concepto, nosotros tenemos un concepto de que hay una causa final en la naturaleza, de que la naturaleza, cuando entramos en relación con ella, que tiene un sentido determinado hacia un objetivo, ¿no? Hacia una finalidad, y que esto nos hace presuponer un concepto de los objetos y de su posibilidad según las leyes de causa y efecto. Y de esta manera pues organizamos, decimos que hay mamíferos, que hay aves, que hay reptiles. Podríamos organizarlo de otra manera, es decir, que hay animales de 2 patas, de 3 patas, de 4 patas, de 5 patas, pero de 5 patas no creo que haya muchos, de 6 patas. En fin, nosotros pues lo organizamos de acuerdo con esta finalidad, que no tiene que ser siempre la misma, pero lo relevante es que siempre le presuponemos la existencia, ¿no? Entonces, en el apartado 10º, Kant nos habla de la investigación de un principio del juicio técnico. Aquí Kant hace una crítica demoledora que han mantenido además posteriormente pues, muchos neokantianos y que abarca incluso muchos filósofos, especialmente alemanes, que luego se han separado partiendo del kantismo, han creado pues, sus propias doctrinas, como Heidegger. Aquí hace Kant una crítica demoledora de la psicología, ¿no? Nos dice, voy a citarlo textualmente, las explicaciones psicológicas están en un estado miserable, hipotéticamente no tienen fin,
y dados tres principios explicativos distintos, se puede idear con toda facilidad uno cuarto igualmente plausible. De esta manera, Kant nos dice que la psicología no nos va a servir en esta investigación que le está haciendo sobre el juicio, sobre esta crítica del juicio, sino que va a tener que hacer una investigación independiente, mediante el juicio reflexivo estético sometido a unos principios a priori, que solo van a ser concebibles tras una minuciosa investigación, nos dice, y esta investigación es precisamente la crítica del juicio, ¿no? Entonces, posteriormente, en el más también acreditado estilo kantiano de explicarse, en el apartado 11 encontramos, digamos, un esquema de la obra que estaba previsto que presentara esta introducción. En este esquema, que podéis ver aquí en la pantalla, fundamentalmente lo que nos está señalando es que existen tres facultades del espíritu, siempre las tríadas: la facultad cognoscitiva, el sentimiento de placer y displacer y la facultad apetitiva. A la primera le corresponde el entendimiento, a la segunda el juicio, a la tercera la razón. Los principios a priori por los que se guía cada una de ellas: el caso de la facultad cognoscitiva es el principio de legalidad, en el caso de la facultad del sentimiento del placer y displacer es la finalidad, y en el caso de la facultad apetitiva es la finalidad que al mismo tiempo es una ley, o sea, la obligatoriedad. Bueno, estamos hablando efectivamente de la crítica de la razón práctica y de la ética. Y los productos que nos da cada una de estas facultades del espíritu son, en el primer caso, la naturaleza, en el segundo el arte y en el tercero las costumbres. No en vano, recordemos, el epítome de la crítica de la razón práctica es la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Y por último, en el último de estos apartados, el 12, que concluye esta primera introducción a la crítica del juicio, Kant lo que hace es anticiparnos cuál es la estructura de la obra. Este último apartado pues ya no tiene tanto interés si no nos vamos a leer la obra acto seguido. Podemos leérnoslo para ver cómo Kant hace el planteamiento, pero ya no está hablando, no nos está dando un material filosófico, sino que está presentando explícitamente la obra, que la va a dividir en dos partes. En una primera va a hablar de la crítica del gusto, o sea, el juicio sobre lo bello, y de la crítica del sentimiento espiritual, o el juicio sobre lo sublime, y en una segunda parte nos va a hablar del juicio de las cosas de la naturaleza respecto a su posibilidad interna, y el juicio de estas mismas cosas de la naturaleza respecto a su finalidad relativa. Pero insistimos, esta última parte pues se nos queda bastante coja si posteriormente no procedemos a leer la crítica del juicio. En todo caso, con esto tenéis pues una visión de en qué consiste esta obra, la primera introducción a la crítica del juicio, ver si os interesa entrar a fondo en ella y en su caso adquirirla. Hay dos ediciones, esta que tengo yo, que es solamente en castellano, y luego hay otra edición que tiene el texto bilingüe alemán-castellano, especialmente interesante para aquellos de vosotros que habléis bien alemán. Aquí os muestro una acuarela con tinta china de donde aparece Kant, que nos permite ilustrar al personaje de este vídeo. Espero que os haya gustado. Ya he descubierto que sí tengo un canal, así que os podéis suscribir y podéis pues poner vuestros comentarios y deciros si os ha gustado. Muchas gracias.